Hace más de 2600 años, el Mediterráneo era un mar lleno de misterios y horizontes inexplorados. Las costas occidentales apenas aparecían en relatos. El extremo del mar se desvanecía en territorios desconocidos. Una pequeña flota griega avanzaba lentamente hacia el oeste, empujada por vientos y una ambición que definiría una era. No eran simples marineros, sino exploradores. Miraban al mar como caminos hacia riqueza, conocimiento y poder. Venían de Focea, en Asia Menor, una polis famosa por la audacia de sus navegantes en el mundo griego. Mientras otras ciudades comerciaban en el Egeo, los foceos exploraban el Mediterráneo occidental, ganando una reputación extraordinaria. Sus barcos eran rápidos y ligeros, capaces de largas distancias. Navegaban semanas siguiendo estrellas, vientos y corrientes. El mundo griego vivía una gran transformación. Ciudades crecían, población aumentaba, tierras cultivables escaseaban. Muchas polis enfrentaban tensiones internas por falta de recursos y rivalidades entre élites y población. Ante estas presiones, comunidades miraron al mar. El Mediterráneo fue escenario de una expansión cultural extraordinaria. Desde el siglo VIII a.C., griegos fundaron colonias lejanas: Sicilia, Italia, África, Mar Negro. Ciudades con lengua y cultura griega. Este fenómeno transformó el Mediterráneo en una vasta red de puertos conectados por el comercio y la cultura. Sin embargo, incluso en esa expansión, los foceos destacaron por su valentía, navegando más allá de los límites habituales. Exploraron Córcega, la península ibérica, y avanzaron hacia territorios que para muchos helenos eran casi legendarios. Fue durante una de esas expediciones, alrededor del 600 a.C., cuando una flota focea llegó a una costa que cambiaría su destino. Frente a ellos una amplia bahía rodeada de colinas suaves, protegida de vientos violentos, aguas tranquilas, acceso directo al mar. Arroyos cercanos proporcionaban agua dulce, un lugar ideal para un puerto, pero ofrecía algo aún más valioso: acceso a rutas hacia el interior, un vasto territorio habitado por pueblos celtas y ligures, tribus que controlaban caminos ricos en metales, ámbar y otros recursos apreciados por comerciantes mediterráneos. Los marineros comprendieron el valor estratégico, pero no podían establecerse sin el consentimiento de los habitantes locales. Según la tradición, la fundación de la ciudad estuvo marcada por una historia de política, diplomacia y destino. En aquella región gobernaba Nanus, jefe local. Celebraba un banquete para el matrimonio de su hija, Hiptis. La joven debía elegir esposo entregando una copa de vino al hombre deseado. Una ceremonia con nobles y líderes, entre ellos extranjeros llegados del mar, hombres de lengua extraña que hablaban de tierras lejanas. Hiptis caminó entre los invitados. Nadie sabía a quién elegiría. Se detuvo frente a Protis, un navegante griego. Ante la mirada sorprendida de todos le entregó la copa. Con ese gesto eligió esposo y selló una alianza. El matrimonio de Hiptis y Protis simbolizó el nacimiento de una nueva comunidad, donde dos mundos convivirían. Como parte del acuerdo, los griegos recibieron tierras para fundar su asentamiento. Así nació Masalia. En sus primeros años, Masalia era un pequeño puerto con casas de madera y almacenes para mercancías. Su posición geográfica pronto la convirtió en un punto clave del comercio mediterráneo occidental. Desde Masalia partían barcos cargados de vino, aceite, cerámica, herramientas y tejidos griegos. A cambio llegaban mercancías del interior de Europa: hierro, cobre, estaño, ámbar, pieles y sal. Los comerciantes establecieron relaciones con tribus celtas del interior. El Ródano fue ruta comercial clave. A través de este corredor fluvial, mercancías mediterráneas viajaron hacia regiones nunca antes alcanzadas. Arqueólogos han encontrado cerámicas de Masalia en asentamientos celtas, prueba de su enorme influencia. Pero Masalia no era solo un centro de comercio, era una auténtica polis griega en tierras extranjeras. Sus habitantes hablaban griego,
celebraban festivales a dioses olímpicos y seguían modelos políticos de Focea. La ciudad era gobernada por un consejo de ciudadanos que tomaba decisiones sobre comercio, defensa y diplomacia. La presencia constante de celtas y ligures hizo que Masalia desarrollara una identidad única. Era una ciudad griega, pero también un lugar donde diferentes culturas se encontraban y mezclaban. Marineros del Mediterráneo compartían espacio con guerreros celtas y comerciantes fenicios. Esta mezcla cultural convirtió a Masalia en una ciudad extraordinariamente cosmopolita para su época. Con el paso de las décadas, la ciudad expandió su influencia por la costa occidental del Mediterráneo. Colonias como Nicaya, Nisa y Antípolis, Antibes, formaban parte de esta red de puertos de apoyo. Entre los habitantes célebres destacó Piteas, navegante y científico del siglo IV a.C. Emprendió una expedición extraordinaria que ampliaría enormemente el conocimiento geográfico de su tiempo. Partiendo de Masalia, navegó hacia el Atlántico, siguiendo las costas de la península ibérica hacia el norte. Continuó hasta las Islas Británicas, describiendo sus paisajes y las costumbres de sus habitantes. Desde allí exploró regiones aún más lejanas, donde el sol permanecía visible gran parte del día en verano. Mencionó un territorio llamado Thule, en los confines del mundo conocido, quizás Islandia o Noruega. Piteas observó fenómenos como las mareas oceánicas y su relación con la luna, una observación científica extraordinaria. Aunque muchos dudaron de sus relatos, sus escritos ampliaron enormemente el conocimiento geográfico antiguo. Mientras exploradores como Piteas ampliaban horizontes, Masalia prosperaba como puerto activo del Mediterráneo occidental. Sus muelles estaban llenos de barcos de Italia, Sicilia, Grecia, mercados repletos de mercancías lejanas. La ciudad se convirtió en un centro de intercambio cultural, donde se mezclaban lenguas, costumbres y tradiciones. Sin embargo, el Mediterráneo occidental era escenario de rivalidades entre potencias comerciales. Cartago, la poderosa ciudad fenicia, dominaba muchas rutas marítimas. Hubo competencia constante. A pesar de tensiones, Masalia mantuvo su independencia gracias a su diplomacia y alianzas locales. Pero el equilibrio de poder cambiaba. Desde la península itálica emergía una nueva potencia, Roma. A medida que Roma extendía su influencia, Masalia tomó una decisión estratégica crucial: aliarse con ella. Esta alianza permitió a Masalia conservar su autonomía durante siglos mientras Roma conquistaba la Galia. Con el tiempo, la influencia romana transformó la ciudad. Instituciones y la lengua latina se introdujeron. Incluso bajo dominio romano, Masalia siguió siendo un bastión de cultura helénica en Occidente. Escritores romanos mencionaban sus escuelas de filosofía y retórica, herederas de tradiciones griegas. Con el paso de los siglos, Masalia evolucionó a Masilia y finalmente a Marsella, pero la esencia de su origen permanece. Nació del encuentro entre marineros griegos y pueblos de la Galia. Fue un puerto donde se encontraron civilizaciones, donde el comercio unió territorios distantes. El espíritu explorador de la antigua Grecia encontró un nuevo hogar en las costas del Mediterráneo occidental. Fue Grecia en la Galia, una puerta abierta entre el mar y el continente europeo. Una ciudad fundada por navegantes que dejaron una huella que todavía hoy perdura en la historia de Europa.